Segundo bloque, ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Bueno, se los decía, vamos a meternos en el análisis del ámbito internacional porque Sergio Astorga está con nosotros y él estuvo en Colombia, de alguna manera analizando, viviendo, palpitando el después de el acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Este conflicto que enfrenta el ejecutivo de ese país con las FARC ya desde hace 50 años. Pero vamos directamente con él. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día Lucas, buen día a la audiencia. Y sí, la verdad que fue un viaje increíble, estuvimos casi en el corazón del conflicto sociopolítico colombiano y bueno, ahí hemos traído algún material para compartir. Bien, bueno, antes de meternos y ver este material inédito, digo, ¿cuándo comienza, para poner un poco en el marco de la información, este conflicto sociohistórico, sociopolítico con la FARC? Claro, bueno, hay un año fundacional que es en 1964, digamos, justo en estas semanas, en estos meses se conmemoran el aniversario de la creación de la FARC, que empezó como un movimiento de unos campesinos reclamando tierra, reclamando vivienda en unas zonas del sur colombiano y bueno, a partir de ahí, frente a la represión, el autoritarismo reinante, la falta de oportunidades de voz a la disidencia, a la oposición, frente a ese momento había conformado un frente nacional, digamos una especie de acuerdo político entre dos partidos tradicionales colombianos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y que se empiezan a suceder en las presidencias sin dejar lugar a otros partidos políticos para participar, de hecho, en las elecciones. Y bueno, el Partido Comunista, digamos, con estos campesinos empieza a interactuar. Algunos guerrilleros cuentan, digamos, lo que pasó realmente es que nos fuimos al campo y en la mochila introdujimos el manifiesto comunista de Marx. Digamos que empezó toda una disputa por consolidar una alternativa, ¿no es cierto? En ese momento, bueno, las armas eran la opción. Recordemos que había un contexto mundial en el cual Cuba, la Unión Soviética o China eran diferentes alternativas frente a una doctrina de seguridad nacional que estaba en marcha en todo el continente. Y bueno, en este país se empezaron a conformar estos grupos armados, que hay otra cosa que hay que recalcar, hay antecedentes previos, ¿no es cierto? Antecedentes que incluso datan desde la década del 30, que se van conformando grupos en algunas comunidades o localidades rurales alejadas de las grandes ciudades, y en realidad la FARC es un grupo político, pero frente a ello también hay otras guerrillas, incluso se habla de más de 20 guerrillas que se conforman, incluso dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, una guerrilla indígena, Quintín Lame, que hoy en día tiene sus seguidores, ya no está operando, digamos, pero hay muchos nietos seguidores de Quintín Lame que actúan como una organización política. Después está el ELN, que es otra guerrilla que está activa. Digamos, estos acuerdos no tienen alcance sobre este otro grupo. Y después tenemos el grupo de paramilitares, las llamadas AUC, que vendrían a ser los grupos de derecha, digamos, grupos que en muchos casos, bueno, vamos a ver que hay denuncias de connivencia de estos grupos paramilitares, grupos de derecha, grupos ligados también al narcotráfico, y que se los denuncia como en connivencia con las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay un... O sea que el reclamo más fuerte, digamos, de la FARC hacia el gobierno tenía que ver con una cuestión más ideológica, más conceptual, digamos, ¿no? De enfrentarse al capitalismo, podríamos decir. Sí, efectivamente, bueno, el Partido Comunista hasta el día de hoy tiene, digamos, una participación central en las directrices y en las metas de la organización, ya en otro marco, ¿no es cierto? Porque aprobado el acuerdo de paz, bueno, vamos a ver lo que ha sucedido después hasta hoy. Y realmente, sí, el Partido Comunista tiene presencia en lo ideológico, pero también, bueno, empezó siendo un conflicto agrario o rural y con el tiempo se fue generalizando, digamos, hacia los diferentes ámbitos de la vida social en un contexto
de militarización y también de empresas transnacionales que se instalan en el país y también de persecuciones hacia las alternativas, hacia las ideas de izquierda, propiamente dicha, o movimientos sociales, ¿no es cierto?, que no encuentran un lugar para la expresión política. Lo cierto, digamos, hablando con maestros, por ejemplo, hablando con maestros de zonas rurales, vos a los chicos, a los niños de los primeros años de la primaria le haces dibujar qué oficio quieren hacer cuando sean grandes, digamos, qué oficio, y vas a encontrar que de 10 chicos, 5 dibujan un guerrillero. Digamos que dentro del imaginario colectivo, dentro del imaginario social, en muchas comunidades, la opción de la guerrilla es una alternativa válida. A pesar de que dejó, digo, muchas víctimas, ¿no? En esta lucha entre la FARC y el ejecutivo de ese país, más de 260.000 muertes, desaparecidos y, bueno, un número importante de víctimas, ¿no? Sí, bueno, hay un contexto, claro, el conflicto de la guerra en sí ha generado muchas víctimas, por supuesto. Esto se ha reconocido, incluso es uno de los puntos claves del acuerdo, la justicia hacia las víctimas. Y también, obviamente, hubieron otras guerrillas también que actuaron en el territorio y también las Fuerzas Armadas. Es un conflicto complejo. Bueno, el año pasado Santos pudo aprobar este acuerdo de paz, digamos que costó mucho tiempo, en realidad venía trabajándose del 2012 en adelante, primero en algunas reuniones en Oslo, después terminan en Cuba, pero recordemos que también, bueno, hubo un plebiscito, ya vamos a ver enseguida, un plebiscito donde la ciudadanía tenía que refrendar estos acuerdos y, bueno, por un estrecho margen de casi menos de 1%, ganó el no. Realmente una cuestión que marca realmente la complejidad del conflicto, que es lo que vamos a indagar con las entrevistas. Bien. Y que realmente merece la atención en América Latina y en el mundo. Está centrada la mirada en la resolución de este conflicto. Bueno, pudiste entrevistar al profesor Andrei Gómez Suárez. Sí, un colombiano que está radicado en Londres, de la Universidad de Oxford, y bueno, nos encontramos en el seminario que participamos y realmente fue interesante las ideas que él aporta sobre el conflicto. ¿Te parece que lo veamos? Bueno. Adelante. Después del triunfo del no en el plebiscito, continúa en unas dinámicas regionales que están asociadas con un componente importante que es difícil de explicar para todos los que no conocen a profundidad la sociedad colombiana, y tiene que ver con la multiplicidad de orígenes de la violencia y de actores que participan en la violencia. Con el acuerdo de paz lo que se logró fue que las FARC decidieran concentrarse en más o menos unas 24 zonas veredales aquí en Colombia y que en esas áreas ellos dejaran de usar las armas como una forma de hacer sus reivindicaciones políticas. Pero esto obviamente no involucra ni al ELN, ni a los grupos paramilitares, ni a los grupos herederos del paramilitarismo que siguen operando en Colombia. Y en esos otros lugares donde operan, lo que ocurre es que hay una confrontación entre ejército, paramilitares y guerrillas. En ciertos casos, y el ELN, en ciertos casos se dice que hay connivencia del ejército con grupos paramilitares como las autodefensas gaitanistas de Colombia. En otros lugares hay un ataque frontal para desmantelar estructuras del Clan del Golfo, y en otros sitios realmente hay un involucramiento directo de violencia entre ELN y ejército. Las zonas más candentes en este momento quizás en Colombia en términos de violencia y de continuación del conflicto son Arauca, Chocó y Cauca, y ahí uno podría decir que la violencia no ha desescalado como uno esperaría, mientras que en otros rincones de la geografía nacional y la violencia relacionada por la confrontación entre ejército y FARC ha disminuido sustancialmente.
Hoy decía Iván Cepeda que más o menos 2.600 muertes se han ahorrado en Colombia desde el día de la firma del cese al fuego bilateral y definitivo. Entonces ese es un poco el panorama, es un panorama complejo que tiene avances importantes relacionados con la negociación con las FARC, pero que no podemos decir que en Colombia estamos en una fase de posconflicto porque todavía hay violencia. Bueno, ahí estaba la palabra del profesor. Sergio, ¿esto en qué parte fue de Colombia? Esto fue en la isla del Morro, en Tumaco, en la costa pacífica. Es un pueblo predominantemente de comunidades afrodescendientes y está muy cercano a la frontera con Ecuador. Bien, y ahí él planteaba algo bastante interesante, ¿no? Después del acuerdo de paz con la FARC, digamos, cesa el conflicto, cesan las guerrillas. Digo, ¿cuál es la mirada hoy, 2017, del ciudadano común en Colombia? Bueno, se sabe, digamos, el acuerdo de paz tiene diferentes etapas. Después de la firma del acuerdo, vino un referéndum, el plebiscito, perdón, que se llamó a elecciones en el mes de octubre del año pasado, aunque, digamos, por estrecho margen ganó el no. Luego la Corte Constitucional, bueno, le dio atribuciones al presidente, bueno, de continuar este proceso de paz, a pesar de haber ganado el no. Pero bueno, lo que hizo Santos fue, digamos, adecuar ese primer acuerdo a una segunda versión con, bueno, las ideas de la parte disidente, de la oposición, que tenía muchas dudas y críticas frente al primer documento. Entonces, bueno, después en noviembre finalmente se aprobó el segundo documento, que es el definitivo que ahora rige. Bueno, se fijan 6 meses para la conformación de estas zonas veredales, son especie de campamentos donde están ubicados en todo el territorio del país. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en uno, en la zona veredal de Tumaco, y bueno, ahí compartir, dialogar con los guerrilleros o guerrilleras. Nos sorprendió mucho ver muchas mujeres, madres con sus bebés, en el marco de esta desmovilización, desarme que se produce en estas zonas veredales. Y bueno, luego que viene es una etapa de reincorporación, digamos, de toda esta guerrilla que se desmoviliza en la ciudadanía. Digamos, hay incluso conformación se va a conformar un partido político, digamos, dentro de las FARC, y van a participar de las elecciones. Ya también se aprobó en el Congreso que va a haber curules o espacios dentro del Congreso Nacional para que los miembros electos de la FARC participen del Congreso Nacional. Así que realmente lo que se viene es un desafío muy interesante, ver la dinámica de cómo se está desarrollando. Sí, también en Tumaco vimos, y hasta el día de hoy realmente hay mucha incertidumbre acerca de esto que se firmó. Es un documento muy extenso, más de 300 hojas, pero recordemos que todo este proceso le sirvió a Santos para ganar el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Exactamente. Y fue en virtud de que hay muchas cuestiones muy interesantes que, aunque algunos la critican, otros realmente resaltan como muy avanzado, digamos, este acuerdo, esta posibilidad que hubo de 2 delegaciones, tanto el gobierno como los delegados de la FARC, reunirse en un lugar y acordar algunos puntos. Por ejemplo, hay un tema que incluso creó controversia, el tema de incluir al colectivo LGTBI dentro del acuerdo, posibilidades de reconocimiento en este país, donde recordemos que no está, como en otros, el matrimonio igualitario o condiciones para... hubo incluso dentro de las marchas por el no al acuerdo, y hubieron muchas organizaciones ligadas a la iglesia o a las defensoras de la familia contra esta cuestión. Pero bueno, el acuerdo también abarca el protagonismo de participación de las mujeres, de los campesinos, el tema de la justicia para las víctimas, el tema de el trato de los cultivos ilícitos, del tema de las drogas ilícitos. Recordemos que Colombia, digamos, hay territorios que son productores de drogas ilícitas. Bueno, se llegó al acuerdo de ver cómo se puede erradicar estos cultivos, y bueno, la gente que está involucrada en esto
volcarse a otro oficio, a otra cuestión. Así que y bueno, y la otra parte es uno de los últimos puntos del acuerdo es el tema de la verificación, monitoreo y refrendación, digamos que es un acuerdo que se firmó entre el gobierno y la FARC, pero bueno, la comunidad colombiana es la que tiene la última palabra, digamos, en esto, y también, bueno, se da una participación a la comunidad internacional para que pueda controlar, vigilar este proceso realmente que, como decía hace rato, digamos, genera incertidumbre porque se están produciendo algunos asesinatos, algunas muertes de algunos de los líderes desmovilizados. Incluso, bueno, en Tumaco hay un sector que se desmovilizó, pero la FARC no los reconoce como miembro, entonces no pueden participar de la zona veredal. Y hasta ayer yo me enteraba, ya uno de los líderes son asesinados, digamos, cuando retornan a sus hogares o incluso sus familiares. Entonces, el gobierno está atento a esto, incluso, bueno, las Naciones Unidas, recordemos que este es un proceso que participan instituciones nacionales, pero también internacionales, como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos que propugnan por la paz en el mundo. Bien, pudiste hablar también con un delegado de la Paz de La Habana, ¿no? Sí, efectivamente, eso fue en la Universidad del Cauca. Dialogamos con Lucas Carvajal, que bueno, él es miembro de la FARC y participó en La Habana en la elaboración de estos documentos y la participación de las negociaciones. Muy bien, compartimos un pequeño fragmento de esta entrevista. Desde la firma del acuerdo final volví aquí a la región y estaba pues un poco viendo la realidad de las zonas veredales, que son las zonas de agrupamiento donde los hombres y mujeres de las FARC hacemos tránsito a la vida civil, un poco con la dificultad de múltiples incumplimientos del gobierno frente a las necesidades y a los protocolos y acuerdos pactados para esas zonas veredales. Entonces, viviendo esa realidad, los retos que nos entraña ahora el posacuerdo, la realidad del posacuerdo, que es fundamentalmente lograr que lo acordado se haga realidad, que se normatice en el Parlamento, que los parlamentarios respeten el espíritu del acuerdo, respeten lo que en él está expresado, respeten todo el tiempo que las delegaciones de FARC y gobierno gastaron en construir ese consenso, y al mismo tiempo los retos de la reincorporación de todos los hombres y mujeres de las FAREP que tienen ahora en sus territorios que salir, digamos, de la lucha política armada, la lucha política revolucionaria armada, a la lucha política revolucionaria legal, en condiciones, digamos, de vida civil, después del proceso de dejación de armas, un proceso que entraña muchos retos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema educativo, el tema de formación para el trabajo y sobre todo también el tema de la construcción de la organización política que lanzaremos una vez termine el proceso de dejación de armas, para lo cual necesitamos prepararnos en comunicaciones, prepararnos en formación política, prepararnos en análisis de coyuntura, prepararnos en lecturas del territorio, en interlocución con los distintos movimientos sociales que operan en los territorios y regiones, y a partir de allí lanzar, digamos, nuestra apuesta política en un nuevo escenario. Bueno, escuchábamos allí la entrevista y veíamos de Lucas Carvajal, es delegado de La Paz de La Habana, justamente de la firma, del acuerdo de firma de la paz de La Habana entre las guerrillas de la FARC y el ejecutivo de ese país. Sergio, a modo de conclusión, es un tema bastante amplio, podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero digo, después de haber estado in situ, conociendo y viviendo lo que sucede día a día en Colombia, lo que opinan los ciudadanos, los que opinan quienes integran las guerrillas y también los distintos profesionales como el profesor que veíamos anteriormente, como Lucas, que son parte de la guerrilla. ¿Qué es la conclusión que te queda? ¿Qué sacaste de ese viaje, de esa experiencia? Sí, realmente, bueno, Colombia hoy en día, digamos, es un laboratorio social casi, digamos, por todo lo que está aconteciendo. Es un escenario de mucha incertidumbre, porque, bueno, hay incertidumbre en torno a estos acuerdos que se firmaron por estos dos actores, pero realmente, bueno, ahora viene la etapa de la construcción realmente de la paz y que ésta sea duradera, estable. Digamos, hay antecedentes, tenemos dos antecedentes de procesos de paz en este país grandes, digamos, importantes. Uno fue en la década de los 80 y el otro en la década de los 90.
Y en la primera fue parecido en esto, en el sentido de que, bueno, las guerrillas se desmovilizaron, conformaron un partido político, participaron de las elecciones, pero después sobrevino, digamos, un genocidio de más de 3.500, algunos hablan hasta de 6.000 militantes de este partido que eran exguerrilleros, digamos, asesinados en sus comunidades, en sus localidades. Por lo tanto, ahora es una cuestión de, bueno, por eso la comunidad internacional también está mirando y bueno, colaborando en lo que se pueda para que realmente este proceso no termine de esta forma, ¿no es cierto? Con más violencia, porque realmente lo que hemos visto, la calidad humana, las riquezas y oportunidades realmente que se le pueden abrir a este país con el fin del conflicto, es algo que realmente anhelamos los latinoamericanos y por supuesto desde Argentina y de todo el mundo. Bien, Sergio, muchas gracias por compartir la información y tu experiencia con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias, Lucas. Nos reencontramos la semana que viene. Seguro. Bueno, estábamos allí analizando el contexto internacional. Vamos a volver para cerrar este bloque de información al ámbito provincial y vamos a hablar de la Expo Educativa 2017 que presenta la Universidad Nacional de Cuyo. Estudiantes de distintos niveles secundarios, CENS, SEBA, tuvieron la oportunidad y todavía tienen inclusive hasta el día sábado de visitar la Universidad Nacional de Cuyo con más de 120 titulaciones, estudios de grados y de posgrados para decidirse respecto al futuro profesional. Yo quise venir a la Expo en Cuyo para estudiar mecánica automotriz o otra materia que a mí más me interesan hace muchos años. Y para mí me ha parecido que ha sido muy buena, más información, más para que te entendas qué tenés que hacer primero, en qué tenés que seguir para llegar a esa carrera que vos querés estudiar. Bueno. Se me resolvieron muchísimas dudas que tenía hace mucho. Vine a esta expo por intereses propios, también por temas familiares, o sea, para informarle a mi familia que voy a seguir estudiando y cosas así. Me pareció muy linda, muy llamativa, muy informativa y ya como que ya tengo decidido que voy a seguir estudiando. ¿Y qué vas a estudiar? Voy a estudiar mantenimiento de instalaciones industriales y telecomunicaciones y redes de datos. Me gustó bastante porque me pude decidir sobre la carrera o así, me explicaron más que nada sobre el pre y después como los años, la cantidad de años que tenía, la carga horaria, todo. ¿Qué te ha parecido la feria? Muy buena, está re bien organizada todo. ¿Y qué carreras han visto? ¿Qué les ha gustado? Y vimos un poco de todo, estuvimos por ciencias médicas, esta de filosofía y letras. Seguridad pública, historia, geografía. Nosotros estuvimos en ingeniería, arquitectura, también preguntamos en diseño. La verdad que está muy buena, todos me han sabido explicar lo que he preguntado y contarme más o menos de qué se trata y muy completo. Me pareció muy buena porque nos da muchas oportunidades para decidirnos, además para ver las diferentes carreras que tenemos. Los que venimos ya con una idea fija, podemos sacarnos todas las dudas que tenemos respecto a la carrera. Para los que vivimos de lejos, poder informarnos más que nada sobre todo lo que tiene que ver con el tema de becas y todo eso. Me pareció excelente la propuesta que ha hecho la universidad, ya que ha estado bien organizada y sí, voy a estudiar en la Facultad de Derecho de Abogacía. Bueno, hasta el sábado tienen la oportunidad en el club universitario para interiorizarse sobre toda la oferta educativa de la Universidad Nacional de Cuyo de 10 a 17 horas. Nos queda más información para compartir. Enseguida nos metemos en el ámbito del deporte con Fernando Oviedo. Ya venimos.